Buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie. Arrancamos musicalmente con Smooth, Santana, incluyendo a Rob Thomas. Gran canción. 10:42 en toda la República Argentina. 979now.com en todo el mundo. @979now. Nuestras redes, nuestros canales en Twitch y en YouTube, como dice nuestro enorme Solís Lara, nuestro locutor. En la tele, canal 85 de Flow, 21.1 de TDA. Descarguen la aplicación para Android y para iOS. 97.9 el dial, por supuesto, de Now. Y nuestro WhatsApp 11 80 600 979. Saludo ya a todo el equipo. Hola Barbie. Buen día. Hola Ele, buen día. Hola Euge. Buen día. Hola Mauro, vas a conducir el programa vos hoy. Buen día. Yo voy a hacer una columna sobre el seleccionado, porque ya el tema Boca está sobreanalizado en el pase con Paulino. ¿Te sorprendió algo de la lista? No, tengo una sola disidencia. Ok. Pero una sola de 26 me parece... Está muy bien. Una lista en la que coincido bastante. La única disidencia que tengo es la ausencia de Emiliano Buendía. Buendía en Aston Villa había terminado en un nivel altísimo. Y si bien Gio Lo Celso es un jugadorazo, que a mí me encanta, que está en el ciclo de Scaloni desde que empezó. Y que se perdió el Mundial pasado. Por una lesión y que fue clave en el gol de la Copa América del 24. Corta paredes, Lo Celso se la da a Lautaro y Lautaro hace el gol. Creo que el nivel actual de Buendía y una temporada complicada para Gio Lo Celso con lesión y falta de ritmo, en un Betis al que le fue muy bien, llegó acá a Champions en el 5º lugar, pero él no tuvo tanta preponderancia. Yo hubiera llevado a Buendía. Pero es eso nada más. El resto me parece que está bien. Después lo analizamos. Y la inclusión de Valentín Barco es... puede ser tranquilamente el Enzo Fernández del 2022. Tipo que dijo, me meto en la lista solo por mis últimos partidos en el club y cuando me toque la chance entro y no salgo más. Obviamente en otro contexto. Fernández entró con el partido ante México 0-0 tras la derrota en Arabia y tiene un valor impresionante todo lo que hizo. Se convirtió en una estrella del fútbol mundial. Creo que Barco llega con esa prepotencia bien entendida, pero el resto es lo lógico y coincido. Así que Mauro, ya está, yo ya hablé de... Podemos seguir comiendo churros. Hoy traje churros. Claro, por eso. Había 16, porque pedí una docena y media. Recién volví, había 2. Me encanta. No, pedí una docena y media, pero dije, de esos 18, dame 2 a mí. Me los comí en el trayecto de las 4 cuadras de caminata. ¿Con algo para bajarlo? 2 churros. Así que había 16 para repartir. Claro. Espero que todos hayan por lo menos comido uno. Está bien porque cuando consumís algo dulce y caminás, detenés el pico de glucosa. Haces que sea más leve. Sí. Muy bien. Así que estuviste en todos los cuidados. De eso se trató. Sí. Y además un poquito de placer, ¿no? Obvio, más vale. Bueno, Mauro Embe, hay un tema importante que trasciende la agenda local. Sí, vamos a hablar del anuncio que se hizo por varios oficiales de la Casa Blanca, si bien fueron más bien cautos, de que habría ya un acuerdo para un memorándum que extendería el cese al fuego por 60 días. Después vamos a ver exactamente qué contendría este acuerdo y solo faltaría la aprobación tanto de Donald Trump como de la cúpula y sobre todo el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. Como digo siempre, hay que ver qué pasa el sábado, porque usualmente las noticias son los sábados, así que mañana hay que estar atentos a ver si efectivamente se acuerda o no. Y bueno, como decíamos antes, es ante el Mundial, ¿no? En todo caso de que si se acordara esto, por supuesto, sabiendo que simplemente sea un memorándum de entendimiento para una extensión del alto del fuego y el famoso después vemos, que a Trump le gusta mucho. Sí. Se queda bastante tranquilo, de hecho, con el después vemos. De eso vamos a hablar en un ratito nada más. Eugen. Bueno, siempre atendiendo estas dos velocidades de la economía, ayer hubo un debate entre dos gigantes de vaca muerta, Marcelo Midlin de Pampa Energía por un lado y Horacio Marín de YPF por el otro, sobre un punto en particular que se le critica a la cuestión de la energía, que es la creación de empleo. Hubo declaraciones, las vamos a escuchar, las vamos a charlar y las vamos a debatir. Bien, perdón. Ele.
Vamos a hablar, viste que siempre se está hablando de qué van a estudiar los chicos en medio de tanta inteligencia artificial, que hay muchas carreras que van a quedar en desuso porque les va a reemplazar la inteligencia artificial. Hay un artículo en el que hablan quienes desarrollan la inteligencia artificial y dicen qué cosas nunca va a poder reemplazar este tipo de inteligencia y hacia dónde podían apuntar. Incluso uno dice, si yo tuviese un hijo de 3 años, le haría estudiar esto. ¿3 años? Sí. Mira. Barbie. Hablando de inteligencia artificial, ¿podría hacernos volver a nuestros seres queridos muertos? Tremendo, hay una serie que habla de eso, Futuro Desierto, vamos a comentarla, de qué se trata, porque además está escrita, es una serie mexicana, como decía, pero está escrita y dirigida por 2 argentinos. Muy bien, presentado parte del temario aquí en No Somos Nadie, son las 10:47 en toda la República Argentina. La está pasando mal Solana Sierra, la tenista argentina, contra Sorana Cirstea, rumana, 18ª preclasificada, que le va ganando 6-0, 4-0, 40-30 en apenas 49 minutos. Pobre Solana, en su partido de tercera ronda, la está pasando muy, muy mal. En un rato actualizamos Roland Garros.
con todo lo que está pasando. Ayer hubo una gran victoria de Comesaña dentro del Día de los Cerúndolos, el Cerúndolos Day. Comesaña le ganó a Luciano Darderi, que representa a Italia, pero nació en Villa Gesell. Obviamente la Federación Italiana le brindó apoyo económico, también condiciones para su familia, y terminó de formarse tenísticamente ahí y representa a Italia. Lucho Darderi, amigo de muchos argentinos, que acá tuvo algunos chiflidos cuando vino a jugar al Argentina Open. Bueno, viene de jugar semifinal en Roma, era el 14º clasificado y Comesaña le ganó 6-4 en el quinto. Mientras Sorana pierde 0-6, 0-5 y saca, aunque sea para no irse en bicicleta, que es el resultado o el símbolo que se dice cuando perdés 6-0, 6-0. Ok, perfecto. Son dos rueditas de bicicleta. Claro, perfecto. la figura. Y si el varón pierde 6-0, 6-0, 6-0, te vas en triciclo. Uy, Espectacular. peor. Una vez un espectacular. argentino, Eduardo Benguechea, perdió 6-0, 6-0, 6-0 en Roland Garros contra un checo. En ese momento era checoslovaco, Karel Novacek. Bicicleta o triciclo. Me encantó. Que fue lo que yo me comí metáfora. cuando intenté dedicarme a esto. La historia que les conté en una canción, 6-0, 6-0, bicicleta. Bicicleta. Fuera. Es Bien. espectacular el video de Francisco cuando se entera y le cuentan que había ganado su hermano. Genial. Es tan Genial. linda esa reacción. Sí, sí. Hablando de bicicleta, porque todo tiene que ver con todo, vamos al reporte de tránsito. Bienvenida, Romy, ¿cómo va todo? ¿Cómo están las bicicletas, además de los autos? Mira, las bicicletas están bien, buen día. Buen día. Lo que están un poco complicados son los autos. Bueno, esperemos que no le pasen el trapo ahí cuando están jugando ahí el tenis, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos con algunos datos. Vos sabés que está muy lenta Cantilo, a la altura de Udaondo. Más temprano hubo un choque, ya se liberó, pero queda el remanente de demoras. Además hay demoras también en acceso oeste. Se produjo la caída de un motociclista, esto es en el kilómetro 18, mano a la Perito Moreno. Y llevamos 15 choques acumulados dentro de Capital Federal en distintos puntos de la ciudad que han ido generando complicaciones. Vos sabés que hoy la novedad, Juan Pablo, tiene que ver con que en el barrio de Núñez se han implementado cambios a la circulación. Sí. ¿Lo pudiste ver? Sí, lo vi y digamos, no es que lo sentí, pero estuve muy cerca. Lo de Udaondo, mano derecho mira. a Libertador, ya no más doble mano. Exacto. Quedó con un sentido de circulación. Udaondo pasa a ser esta mano única hacia el Libertador, como lo decís vos, desde la autopista Lugones. Y para salir hacia Lugones se utiliza Camposalles, que es la que quedó. Entonces tenés una hacia Libertador y otra hacia el río. Así que son cambios que vinieron para quedarse, ya lo estaba diciendo desde hoy, tienen que ver con las obras del Puente La Bruna. Así que hay que aprender a utilizarlas de esta manera. Vamos a ver cómo funciona, ¿no? Pero en principio va a descomprimir porque te queda una por sentido de circulación y eso está bueno. Así que estar atentos a los que circulan por Núñez. Y los servicios, trenes, subtes y premetro al momento a horario, con lo cual es una buena noticia. Así que esta es la principal información. Muy bien, muchas gracias, Romy. Perdió Tiago Tirante ante Carreño Busto, un español pasapelotas, 34 años, vigente, de esos muy, muy difíciles, casi insoportables para jugar, pero era una buena chance para Tiago, que perdió 7-6, 7-5, 3-6 y 6-4, así que eliminado de Roland Garros en la tercera ronda, el argentino Tiago Tirante. Bienvenido Ezequiel Marcusi, ¿cómo va todo? Acá tenemos 14 grados de temperatura, pero ¿cómo va a venir el fin de semana? ¿Va a llover, no va a llover? ¿Podremos jugar a la pelota? Sí, van a poder jugar a la pelota, van a poder estar al aire libre, porque va a estar muy bueno el fin de semana. Tengo muy buenas noticias porque máximas que van a subir un poco. Hoy va a llegar a 16 grados, cielo mayormente cubierto, pero también sin precipitaciones. Y sábado, domingo vamos a tener más sol. Eso sí, en el comienzo de la jornada, tanto el sábado como el domingo, puede otra vez formarse un poco de neblina y bancos de niebla. Así que, bueno, precaución a los que tengan que desplazarse por las rutas de la región pampeana en general, pero muy buenas condiciones después. Vamos a tener ascenso de temperatura sin lluvias y viento suave y variable, o sea que no excusas meteorológicas para jugar mal al fútbol no van a tener. Así que espero que aprovechen. Te digo, sí, y la entre zona... nosotros, o sea, no hay excusa que valga. Jugamos mal con sol, o se la damos a un contrario con sol, con un billar, con una cancha poseada, con lluvia, o sea, no. A esta altura de nuestros años y nuestras vidas, no nos salva nadie.
Ya con volver sin dolores ya es un triunfo. Sí, Ya claro, está. totalmente. Bueno, y el último dato importante sobre el noreste del país. Rige alerta por tormentas fuertes. Esto es para Formosa, Chaco, norte de Corrientes y Misiones. Llovió mucho en la primera parte de la jornada en Resistencia, por ejemplo, cayó más de 80 milímetros. El último dato ahora de las 9 de la mañana, así que realmente tormentas fuertes, y ahora se están desplazando. Las próximas provincias que van a estar afectadas va a ser el norte de Corrientes y Misiones. Esto es para esta jornada. Muchas gracias, querido Ezequiel Marcusi. Son las 10:57 en toda la República Argentina. El conductor del programa a partir de ahora es Mauro Embe. Bien, vamos a hacer una actualización. Yo ayer agarré el celular y decía, finalmente firma un acuerdo, hay un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Bueno, hay que bajar un poco la espuma a todo esto, porque si bien los funcionarios de la Casa Blanca, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, confirmaron que hay un memorándum que ya habría sido redactado, que tiene que ser aceptado por el presidente Donald Trump y por la cúpula dirigente de Irán, que no solo comprende al líder supremo, sino también a funcionarios de defensa, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, para aceptar justamente esta propuesta. Y lo que comprendería en términos generales es que se extendería el cese al fuego por 60 días más. Recordemos que ahora el cese al fuego no tiene un plazo definido. Eso es lo que había dicho Trump en su momento. Se extendería formalmente por 60 días y se continuarían las negociaciones del programa nuclear iraní por separado. Que es una de las cosas que habíamos dicho que podía pasar, ¿no? Que iba a haber primero un acuerdo en el que se abriría completamente el estrecho Hormuz, no solo que Irán no amenazaría a los barcos que decían pasar por allí, sino que Estados Unidos también terminaría el bloqueo sobre los puertos iraníes, una apertura total del estrecho Hormuz, y que las minas que están en el fondo del mar serían removidas en un plazo de 30 días. ¿Por qué es importante ver todo esto, no? Es porque la cuestión nuclear iraní, que es algo fundamental para Donald Trump y que lo ha reiterado en sucesivas ocasiones, cuando dice Irán no puede tener un arma nuclear, es algo que va a quedar para después. Y a mí me llama la atención que esta situación puede el gobierno de los Estados Unidos venderlo como una victoria. ¿Por qué digo esto? Porque Donald Trump dice, no vamos a hacer un acuerdo que no sea malo, sino que tiene que ser un acuerdo donde el programa nuclear iraní no esté comprendido. Y sobre esta cuestión habló Scott Bessent. Es un acuerdo multifacético y no habrá nada sobre la mesa hasta que veamos el estrecho Hormuz abierto y los iraníes acepten que tienen que entregar el uranio altamente enriquecido y que no pueden tener un programa nuclear. Y para ser claros aquí, esta administración, el presidente Trump, ha hecho algo que ninguna otra administración ha sido capaz de hacer. Hemos logrado que los iraníes hablen de su programa nuclear y que tal vez se comprometan a no tener uno. Eso nunca había pasado antes. Había estado fuera de discusión. Así que creo que cuando mira los resultados de la acción cinética, de nuestra presión económica, ha funcionado para traerlos a la mesa y tener una discusión sobre esto. ¿Qué pasa con esto que dice Bessent? Ya había un acuerdo en el 2015. Claro. O sea, no es que es la primera vez que los iraníes están hablando de esto. Uno puede decir, bueno, quizás va a ser más taxativo el gobierno de Donald Trump para con la cuestión nuclear iraní, puede ser. No quiere decir que los iraníes vayan a cumplir su palabra. Tal cual. Digo, esa es la otra situación. Uno dice el 2015, incluso Rafael Grossi lo ha admitido cuando está a la cabeza del Organismo Internacional de Energía Atómica, que sigue enriqueciendo uranio. Irán siguió enriqueciendo uranio, pero ya había un acuerdo. O sea, lo que está vendiendo la administración de Trump es que está haciendo un acuerdo mejor supuestamente para el programa nuclear iraní y que se compromete Irán a no desarrollar armamento nuclear. Es una promesa. No es una aseveración fáctica que después seguramente veamos. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que llaman más la atención. Habrá que ver en esos 60 días posteriores, cuando se negocie, qué va a pasar con los 450 kilos de uranio enriquecido que Irán ya tiene. Gran parte de eso enterrado, sobre todo en Fordow, ¿no? Que es donde fue el ataque de los Estados Unidos en junio del año pasado con las bombas antibúnker. Y se evaluaría, por supuesto, del lado de Estados Unidos, una quita de sanciones a Irán, ¿no? Que está completamente sancionado. Hay algunas sanciones que se levantarían una vez se firme el memorándum para que Irán pueda empezar a exportar petróleo. Uno estima a China sobre todo. Y lo que se va a negociar después también es la posibilidad del descongelamiento de fondos iraníes en bancos internacionales o que están bajo sanciones de los Estados Unidos de América. Ahora, otra cuestión interesante que vamos a retomar más adelante en el programa. El acuerdo supuestamente va a incluir un cese al fuego entre Hezbollah e Israel. Habrá que ver. Habrá que ver, porque justamente... Habrá que ver si las partes involucradas, Hezbollah e Israel, lo cumplen. Exactamente. ¿Y por qué digo esto? Cumplir. Pero es como un acuerdo medio ficticio. Sí, Trump quiere salir de ahí.
y lo va a vender como si fuera el mejor acuerdo del mundo y no lo va a hacer, y va a ser un ¿Podrá? acuerdo peor incluso para mí que el 2015. ¿Podrá salir de ahí? ¿Podrá venderlo como un acuerdo grandioso para los intereses de Estados Unidos cuando hay tanto fleco suelto? Para mí lo va a intentar, no quiere decir que pase. A ver, uno ve los precios del Brent y es verdad, hoy en día el barril de Brent, al día de hoy en este momento, está a $91.47 el barril de futuro del Brent. Bajó el precio, sí, es menos de los 110, sí, no va a llegar seguramente a los 60 en lo que estaba. No. El estrecho Hormuz, si bien puede ser abierto, no se va a abrir. Los barcos no van a empezar a pasar un día para el otro, porque las empresas aseguradoras van a querer justamente cerciorarse, asegurarse que no van a ser disparados esos barcos y no van a tener que pagar un seguro enorme a un barco destruido. Entonces esto va a llevar tiempo, pero lo que sí sabemos es que no puede durar mucho más. Y si dura, va a ser un problema a largo plazo donde vamos a estar absolutamente todos involucrados, más de lo que ya estamos ahora. No, y ojo, para bien y para mal. O sea, la Argentina dice, bueno, esto sigue, empieza a vender más energía que antes. Digo, como ya estamos haciendo, como ya está haciendo la Argentina, no tiene más ganancia por ello. ¿no? Bueno, veremos cómo se desarrolla. Yo no soy tan optimista aunque el acuerdo sea bueno. Espero que se dé pronto. Eso es importante para que se abra finalmente el estrecho Hormuz. Pero claramente el ganador en todo esto no va a ser Donald Trump, sino que es la República Islámica de Irán. Sí, eso Sin está dudas, clarísimo. Sin duda. El ganador en todo esto es la República Islámica de En Irán. 2015 también podríamos haber presentado a Irán como el ganador de ese acuerdo firmado por la administración Obama. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la República Islámica de Irán, incluso si bien es un actor completamente racional, considero, pese a que algunos dicen que no, yo creo que tiene un grado muy alto de racionalidad. Nunca dejó de enriquecer uranio, y no era simplemente con fines médicos o energéticos, sino que uno dice, lo dice Rafael Grossi, podría haber llevado a la creación de un arma nuclear, y uno entiende, Israel entiende, y Occidente entiende, podría haber sido utilizada, que ojo, va contra la teoría, porque la teoría de las armas nucleares es que están para no usarse. Y la Claro, teoría tal cual, clásica claro. es la disuasión, pero bueno, ¿se puede confiar en Irán? Esa es la pregunta. El acuerdo de Obama buscaba confiar en Irán, y ahora parece que el de Trump también. También. Aunque no lo diga, ¿no? 11:04 en toda la República Argentina.
a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viajá a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información en estaciones adheridas en API YPF y YPF Sociedad Anónima. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección. Para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras. Sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio. Con los años, tu memoria y atención pueden nublarse. El cerebro comienza a dar señales de pérdida de rendimiento. Centrum Silver tiene una exclusiva fórmula de 24 ingredientes con luteína, zinc y alto contenido de magnesio que ayudan a proteger la memoria, atención y concentración. Está científicamente comprobado que ayuda a desacelerar el envejecimiento cognitivo hasta en un 60%. ¡Próbalo! Entender es más importante que saber. Al fin y al cabo, no somos nadie. Juan Pablo Barsky, en la mañana de Now, 97.9. La Cardeus Colchones y Somiers está a la vanguardia del mejor descanso. Con la Cardeus renovemos el sueño. Con una calidad que supera la realidad, invita a soñar y a disfrutar de cada noche. Disfrutar de un ahorro mundial de hasta 50%. Aprovecha el golazo de las 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. No somos nadie. De 10 a 14 por Now. Lindo partido en Roland Garros, Djokovic contra Joao Fonseca, el brasileño, uno de los proyectos, ya en realidad está entre los 32 preclasificados, 28º, cabeza de serie contra la leyenda. Va ganando Djokovic 2-0 y saca 40-15 el brasileño. Vamos a estar siguiendo con mucha atención este partido. La ronda informativa va a empezar con Eugenia Mucio. Euge. Bueno, termina el mes de mayo, ya la semana que viene es junio y empiezan a anunciarse algunos aumentos, en este caso aumentos para la energía y aumentos para las tarifas de agua. En el caso de AISA, la tarifa de agua va a tener un aumento del 3% para toda el área metropolitana y así una factura media mensual sin impuestos de esta zona va a estar en 29.094 pesos. 29.967 pesos. 29.094 fue lo que costaba en mayo y hace ahí hincapié AISA en que la tarifa social sigue vigente, que es la parte subsidiada justamente en el caso del agua. Y en el caso de la energía, hace unos minutos nada más que la Secretaría de Energía difunde sus aumentos de gas del 2,81% en la tarifa de gas y en electricidad solo en el AMBA un 1,5%. Recordemos que quienes tienen subsidios para el gas y para la energía eléctrica, en junio también aplica este 25% extra sobre el 50% que ya aplicó de subsidios el gobierno, porque son los meses de mayor demanda, ¿no? De mayor consumo justamente del gas. Así que quienes tienen, es decir, quienes aplican para estas 3 canastas básicas que hoy suman 4.409.000 pesos de ingresos familiares. Tienen 75% de subsidio en la tarifa de gas y en el caso de electricidad hubo una rebaja del 11% de la tarifa de electricidad. Así que 2,81% el gas, 1,5% de la electricidad y 3% aumenta el agua.
Muchas gracias, Euge. Habrá séptimo juego entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs para definir el finalista de la NBA, el campeón de la conferencia oeste, dominante ayer Víctor Wembanyama, el francés, o Wembanyama, como lo llaman allí, tapando a Chet Holmgren, dominando ese duelo individual dentro de un deporte de equipo. Victoria de San Antonio. El séptimo juego se va a jugar en Oklahoma, que defiende el título. Ya descansando hace bastante tiempo, preparando la serie, están los Knicks, campeones de la conferencia este, tras 2-4-0, uno en semi de conferencia y el otro en la final contra Cleveland. Los Knicks, un gigante de la NBA, no sale campeón desde 1973 y jugó la final en 1994 contra Houston, año de Mundial de Fútbol en Estados Unidos, igual que en este 2026 también, y la última que jugó fue en el 99 contra San Antonio. Podría darse revancha de lo que fue la última final de los Knicks. Pequeño detalle, los Spurs deberán ganar de visitantes ante Oklahoma para lograr ese objetivo. Pero Game 7 entre San Antonio y Oklahoma para definir el campeón de la conferencia oeste. Mauro, como tema o subtema, te menciono una pregunta de Virginia Guevara, nuestra oyente televidente, porque nos mira a través de YouTube, desde Nueva York. Y pregunta, ¿por qué Israel puede tener un programa nuclear e Irán no? Es una buena pregunta, sobre todo porque Israel ha sido toda su historia bastante esquivo respecto a esta cuestión. De hecho, es un país no firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968, que fue aquel acuerdo, aquel tratado de los 5 países nucleares, que son lo mismo del Consejo de Seguridad, los permanentes, que son Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos de América, en ese momento la Unión Soviética, hoy la Federación Rusa y la República Popular China, que dijeron, bueno, aquellos que desarrollen su programa nuclear pueden hacerlo con fines pacíficos, medicinales o energéticos. Y es una buena pregunta, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué hay países que pueden tener armamento nuclear y por qué hay otros que no? ¿No? Ahí tiene que ver una cuestión de las intenciones, ¿no? ¿A quién le preocupa? Digo, para llevar a cabo una acción en la política internacional no solo importan las intenciones, sino los medios, y cuando se combinan intenciones y medios para hacer justamente esa acción es donde está el problema o no. Digo, a usted, yo le pregunto, a Virginia o cualquiera acá en la mesa, ¿les preocupa que Estados Unidos tenga armamento nuclear? Es una pregunta. Claro. Sí, claro. ¿Les preocupa que tenga? Potencia mundial. Sí. ¿Les preocuparía que Francia tenga armamento nuclear? No tanto. Ahí está, por eso. Es como que uno dice, Claro. bueno, ¿por qué? Algunos sí, bueno, y ahora les pregunto, ¿les preocuparía que Irán tuviera un arma nuclear? Sí, claro. ¿Pero por qué? Ahí empiezan a jugar las intenciones. Claro, sí, claro. Los prejuicios, Cuando las intenciones, declaradamente a nivel Estado las intenciones son de decir, bueno, vamos a destruir Occidente y demás a nivel retórico, más allá de que después lo hagan o no, es a nivel retórico, vamos a destruir Israel, bueno, cuando se combinan medios e intenciones, ahí está el tema. Yo creo que por eso es la cuestión de evitar que Irán tenga un arma nuclear, que no quiere decir que otros no lo tengan, y es básicamente la dimensión del poder. Con Trump a cargo del gobierno de Estados Unidos y un arma nuclear y todos sus dichos y sus discursos y tal, también me asusta. Sí, me asusta. pero no creo que de hecho, solo 2 veces usó a nivel bélico y fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, nunca más. Sí, sí. Por eso hay quienes dicen, bueno, y si Irán tiene un arma nuclear, hay balance de poder en Medio Oriente. Bueno, pero las intenciones, ahí está el tema. Con las intenciones. Muy bien, en un rato, por supuesto, vuelve Mauro Embe, pero para el tema de esta ronda informativa. Ele. Tenemos que hablar de la búsqueda desesperada de Agostina Vega, esta chica de 14 años que lleva 6 días desaparecida en Córdoba. Ocurrieron un par de allanamientos, 19 en total fueron los que se hicieron hasta el momento. Hoy hubo un operativo muy fuerte en la casa del único sospechoso y el que había sido hasta ahora el único detenido, Claudio Barreliar, que tuvo una relación de pareja con la mamá de Agostina hace unos años. De hecho, la mamá de Agostina dijo que lo acusó de haber sobrepasado los límites de la confianza en esto que sucedió aparentemente el sábado, que por eso Agostina habría ido a un encuentro con él, porque entre ellos existía una relación por los años que habían compartido en familia. Recién en la casa de este sospechoso, de Claudio Barreliar, que sigue detenido, se llevaron a 3 mujeres escoltadas por la policía rumbo a la fiscalía, porque no descartan que tenga que haber nuevas detenciones. Levantaron el secreto de sumario. Para el fiscal las pistas son suficientes como para decir que Agostina Vega sigue todavía en territorio cordobés, pero es una investigación que sigue en curso. Va a seguir habiendo allanamientos durante todo el día y a las 5 de la tarde la familia convocó una marcha para pedir por su aparición con vida.
Muchas gracias. L perdió 6-0, 6-0 finalmente. Sorana Sierra contra Sorana Cirstea de Rumania. Así que la Argentina eliminada tras pasar 2 rondas en Roland Garros. También cayó, como les contaba antes, Thiago Tirante en 4 parciales ante Carreño Busta. Pablo Carreño Busta. Barbie. Ayer fui al teatro a ver una obra que se estrenó recientemente llamada Carrera de Fondo. Hoy está también en el Picadero a las 10 de la noche, la recomiendo además. Es un texto de Nadine Lifchik que Mariana Chaub lo tomó, le dio una vuelta, lo dirige además. Ella es la encargada de Chaumacocos, una obra que tiene que ver con este grupo de humor tan conocido. Y la protagonizan Julieta Silverberg y Gadiel Strich, que es un hombre menos conocido en el ámbito teatral. Y habla de la historia de una pareja de mediana edad, casados, con 2 hijos pequeños, cuando la rutina, el hastío y esta cosa de que uno propone abrir la pareja y qué pasa allí. Es como una bomba que implosiona dentro de ese vínculo porque ella está muy volcada a la maternidad y él hace reclamos. La audiencia que estábamos allí, los espectadores, nos reíamos, en algunos momentos empatizás con lo que está sucediendo. No es una obra que pase inadvertida, para nada. Y la pregunta que queda flotando en el ambiente es, ¿alcanza solamente con sentir amor? Parece que no. Así que bueno, es interesante para ver, es una obra de 1 hora, hora 10, y que plantea esto, ¿no? Cuando uno sale del teatro con preguntas, es como que la obra realmente caló hondo, y es interesante que el teatro proponga eso, sobre todo con textos que tienen que ver también con nosotros. Carrera de Fondo, entonces, 2 actores en escena, muy dinámica la puesta, y para ver viernes o también jueves a las 20 o viernes a las 22, como en el caso de hoy, allí en el Picadero. Muchas gracias, Barbie. Mauro. Ahora sí, vamos a hablar de las elecciones en Colombia que van a ser este domingo. Más de 41 millones de colombianos están habilitados a votar. Hay que recordar que el voto no es obligatorio. Por eso es importante la participación ciudadana, que además por un deber cívico, por un deber legal, donde, bueno, va a haber Colombia, los colombianos van a decidir si efectivamente el país va a seguir gobernado por la misma línea o una línea muy similar del primer gobierno de izquierda de la historia de Colombia, que fue el de Gustavo Petro. Nunca antes en Colombia había habido un gobierno de izquierda. El candidato del Pacto Histórico, que es el partido de Petro, es Iván Cepeda, que es senador, que tendría, según la intención de voto y algunas encuestas, el promedio alrededor del 37,7% de los votos. El segundo que aparece y que fue subiendo mucho en las últimas semanas en las encuestas es Abelardo del Espriella, que ¿saben cómo le dicen? ¿Cómo? El Tigre. ¿Por qué? Y es admirador de Milei, claro, el León. Es admirador de Bukele, es admirador de Donald Trump, un abogado muy mediático, un abogado muy pero muy polémico, muchísimas cosas, que dijimos ayer que probablemente haya tenido vínculos con Alex Saab, aquel que fue extraditado a los Estados Unidos por parte de Venezuela, el empresario colombo venezolano, que representa justamente a la derecha más dura, que dice hay que combatir la guerrilla, hay que combatir el crimen con todo, ¿no? Algo muy parecido a lo que dicen sus admirados en América Latina. Y en tercer lugar, bastante más alejada, Paloma Valencia, ¿no? Del uribismo, que es la derecha más tradicional, con el 13,9% de los votos frente a Del Espriella, que no lo dije, 36,3%. Ahí va a estar el tema. Para mí, si se dan este escenario, probablemente Iván Cepeda y Abelardo del Espriella pasen a segunda ronda, y en segunda ronda quizás la resistencia a votar al Espriella haga que Iván Cepeda gane o no, que es lo que pasó en Argentina. Claro. En Argentina pasó justamente eso. Me decía, bueno, más un candidato más centrado, y terminó ganando Milei. Bueno, ¿por qué no? Pues termina ganando Abelardo del Espriella frente a Iván Cepeda en una eventual segunda ronda, y en el caso del uribismo, Paloma Valencia quedó en el medio. No como le pasó en su momento. ¿Podemos hablar ahí de tendencias regionales? Digo, un Bolsonaro, un Milei, un Cast. ¿Podemos anticiparlo desde ese lado? Sí, yo creo que hay una tendencia regional y mundial hacia los extremos, y dentro de los extremos los que han sido más exitosos son los de derecha, hoy. Como en su momento eran los de izquierda, digo, uno hablaba a principios del siglo XXI de las nuevas izquierdas latinoamericanas, hoy en día son las nuevas derechas latinoamericanas. Claro. Así que tranquilamente se puede dar, y veremos qué decide el electorado colombiano. Yo creo que Petro y Cepeda tienen una base muy alta, un piso muy alto, pero también un techo muy bajo. Respecto a todos los problemas que tuvo la gestión a nivel interno, las denuncias, corrupción y demás. Y del Espriella uno no sabe. Uno sabe porque es justamente un candidato outsider que nunca estuvo en la política. Quizá con Paloma Valencia sí hay un poco más de previsibilidad, cuando del Espriella no se sabe. Muy bien. 11:22 en toda la República Argentina.
Vos lo hiciste, ¿no? Sí, hemos contado los aumentos de la luz, perfecto, el gas. No, como y la hubo electricidad. una alteración por la respuesta de Mauro, claro. desordené un poco la rueda, pero llegamos a destino. Y 26, nuestro querido Andrés Pandiela ha bautizado como zona mixta el pase con Paulino Rodríguez. Así que, como hoy fue sobreanalizado el tema Boca, y aquí vamos a aportar algunos audios, si quieren ir al pase cuando termine el programa o en otro momento, a la noche, o cuando quieran, porque después viene Coworker con Agustina Casanova y equipo. Ahí está, digamos, lo que por lo menos yo pienso de la eliminación de Boca y de lo que han sido los últimos 3 años. Pero hay algo que no
analizamos con Paulino en su momento, y tiene que ver con un concepto que ya no es vigente, y esto de la Bombonera gana partidos. Las últimas eliminaciones fueron en la cancha de Boca, las últimas 5 en 2025. Si uno va más atrás en el tiempo, yo no sé si ganaba partidos, pero había como un impacto bastante fuerte. Y no hablo de hace 15 años. Por ejemplo, en 2023, Boca gana un partido contra Deportivo Pereira milagroso. Y la gente tuvo mucho que ver. Con Valentín Barco, Alan Varela como figuras importantes. Pero el estadio realmente se caía. Y quizás sea 2023 el último año en el que vos hayas visto que la Bombonera influía, no si ganaba, no, los que ganan y los pierden son los futbolistas, pero que era un factor. Hay un concepto muy instalado hoy que es la gentrificación. La sobreactuación para redes, los influencers, que van porque se trata de una experiencia, una cuestión aspiracional. Y les importa poco, hay un vínculo muy delgado entre esa persona que va a la cancha y el fútbol, y aún más delgado entre la persona que va a la cancha y el club. Pasa en muchas canchas, sí, pero en la cancha de Boca se hace cada vez más potente esta gentrificación. Esto del Oca, 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 filmarse con un trago, subirlo a las redes, muy de TikTok. Obviamente que TikTok ya existía en 2023, pero hay un influencer aspiracional más reciente. Y quizás estos 2 años, 3, 24, 25 y 26, lo hayamos visto hasta incluso con sobreactuaciones compuestas en escena que no son en la cancha, pero después en algún programa de streaming. Con la camiseta de Boca, pero sobre todo Boca. Sí. Porque la conexión del hincha de Boca con el juego, con el fútbol, con el club, con la camiseta es otra. Se nota claramente. Y yo creo que ha llegado bastante a la cancha, también con una hinchada bastante alejada del club y más cercana, si querés, a los propios intereses. Y ya se nota mucho. Quizá el estadio ayer hubiera estado a tope como en las noches de los 80, 90, y el equipo perdía igual. Porque no es la primera vez que Boca pierde. Y es más, ayer sí hubo visitantes y hubo momentos en los que se escuchaba a los hinchas de Católica. Boca ha perdido muchos partidos sin visitantes. Porque en el campeonato argentino, porque además está todo el estadio vendido, entradas, abonos, plateas, etcétera, etcétera, y van todos hinchas de Boca como van todos hinchas de River. Pero en el caso de Boca, en los últimos años, el factor común fue la eliminación en la Bombonera. Ya son 5 seguidas. Alianza Lima, Independiente por el Apertura, Racing por el Clausura, Huracán por esta Apertura y Católica. Todas con derrotas, salvo Alianza Lima, donde ganás 2-1 pero perdés por penales, que es una derrota. ¿Hay algo de eso? Sí. ¿Influye decisivamente? No. Pero si la Bombonera no es un factor para ganar partidos, o para ayudar a ganar partidos, o influyente en el comportamiento del rival, e influyente en el comportamiento del futbolista que ve el hincha alentando y dice, yo a este no le puedo fallar y por lo menos tengo que dar todo lo que depende de mí, sí. Hay una gentrificación que influye mucho en el tipo de hincha que va a la Bombonera.
y se nota más que en otros clubes donde puede haber este tipo de performance, este tipo de sobreactuación, pero que no influye tanto, porque ya son 5 eliminaciones consecutivas. De todo lo demás hablamos en el pase con Paulino en zona mixta. Vamos a escuchar a Leandro Paredes hablando de la desilusión, del fracaso que significa para Boca quedarse afuera de la fase de grupos de la Libertadores por primera vez en 32 años y de buscar en la Sudamericana la competición del segundo semestre, pero para eso deberá ganarle a O'Higgins de Rancagua en los 16avos de final. Los objetivos que teníamos no lo logramos, duele porque teníamos mucha ilusión, muchas ganas de pelear por esta competición, por la anterior también, pero ya está, queda pensar en lo que viene, mejorar, hacer autocrítica. Claramente no estuvimos a la altura, así que a pensar en lo que viene. Venía arrastrando ya en la semana una molestia y una sobrecarga en el isquio, pero no me iba a perder este partido, no iba a salir. El entrenador me pidió que le diga la verdad, que salga, que me cuide, que tenía cosas importantes por jugar, pero creo que no era un partido como para no jugar. Siempre hablamos mucho con el presidente, pero como te dije recién, somos todos conscientes que hay que mejorar, que hay que crecer, porque claramente así no podemos cumplir lo que queremos. Como les digo, todo lo demás está en zona mixta en el pase con Paulino para no repetirme. Úbeda, que seguramente dejará de ser entrenador, yo creo que también habría terminado su ciclo aún si Boca hubiera ganado anoche, pero el resultado de ayer, por supuesto, que casi que lo expone inmediatamente. Habló de reunirse, hablar y tomar una decisión. No creo que sea un momento para hablar de esto. Creo que tenemos que reunirnos, que hablar, que pensar en todo lo que pasó en este tiempo que estuvimos y después sí tomar una decisión. Bueno, mientras tanto, tuvo una muy buena noticia Tigre, porque ganó su partido ante Alianza Atlético 2-0, y América de Cali no le pudo ganar a Macará, fue 0-0, así que Tigre pasó como segundo en su grupo en la zona en la Sudamericana con goles de Saralegui, un futbolista que a Boca le vendría bien porque es un 8 que no tiene en su plantel, Saralegui y Barrio Nuevo, así que Tigre también jugará 16avos de final desde la Sudamericana. Boca y Lanús bajan de la Copa Libertadores, así que veremos cómo sigue la cuestión ya en 16avos para Tigre, que va a jugar contra Nacional de Paraguay, el rival de San Lorenzo, en la Copa Libertadores en la final del año 2014. Boca, como les dije, va a jugar contra O'Higgins de Rancagua, y Lanús contra Cienciano. Tiene viaje a Cusco, Lanús, para llegar a los octavos de final, donde ya está River. En la Sudamericana hubo 4 eliminados: Riestra, Barracas, Racing y San Lorenzo. Un clasificado directo a octavos, River, y uno que llega como segundo al repechaje a 16avos como Tigre. En la Libertadores, 4 clasificados a octavos de final, uno solo como ganador del grupo, Independiente Rivadavia de Mendoza. Los otros 3 como escoltas: Estudiantes, Rosario Central y el enorme Platense, el Calamar. Y los otros 2 bajan de Libertadores Sudamericana por haber sido terceros en sus grupos: Lanús, que va a tratar de defender el título ganado en la Sudamericana del año pasado, y Boca. 11:36 en toda la República Argentina.
Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Este mundial se vive mejor con las picadas mundial de Baquiano Almacén. Vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, ideales para compartir cada previa, cada gol y cada festejo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para alentar como corresponde. Más información en Instagram, @Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Ahora, un nuevo mundial se empieza a sentir. Y Now va a estar junto a Juan Pablo Varsky, en vivo desde Estados Unidos, Canadá y México, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Campari. Inconfundible pasión. Inconfundible Campari. Marcelito, grieta nueva en casa. Fácil, Poximix. Mirá que desde las que arreglás se vuelven por el movimiento. Entonces, el nuevo Poximix sella grietas y fisuras. Proba el nuevo sellador pintable de Poximix para grietas flexibles. Poximix, sabe de paredes. La batería es William. Mi batería es William. A esta hora, la actualidad encuentra su lugar. No somos nadie. Now 97.9. 11:43 en toda la República Argentina. Cada día hay noticias, datos, cotizaciones, anuncios, de los que por supuesto nos ocupamos, pero también es importante analizar el contexto y la proyección económica para no estar todo el tiempo pendientes del F5 diario. Así que vamos a conversar con Federico Domínguez, analista económico. Un placer, Federico, tenerte acá en el programa. Pablo? Todo muy bien. Bueno, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Obviamente que sabemos de dónde venimos. Ya han pasado 2 años y medio y hoy la situación económica es lo suficientemente potente como para establecer una proyección de acá al año que viene, electoral importante, pero también ir más allá, 5 o 10 años. Bueno, de dónde venimos lo hemos discutido muchas veces, de una Argentina que tenía un banco central totalmente saqueado, con reservas negativas por 11.000 millones de dólares, casi 4 bases monetarias de pasivos remunerados de corto plazo, o sea, había una hiperinflación en puerta, precios controlados, déficit fiscal de más de 5 puntos, déficit del Banco Central anualizado de 10 puntos del PBI, era una situación que era realmente crítica con 54 puntos de pobreza. En estos 2 años hubo mejoras sustantivas muy significativas en términos de pobreza, que bajó del 54 al 28, en términos del patrimonio del Banco Central, que se capitalizó fuertemente. Desde el activo estamos con casi 48.000 millones de dólares de reservas, sumado a que mejoró también mucho el lado del pasivo, ya no tenés precios controlados. La actividad económica en estos 2 años se expandió, si uno mira contra diciembre del 23, casi un 10%. Hay indicadores que son muy optimistas, lo cual no quita que tenés muchos argentinos que la siguen pasando mal, porque todavía tenés 1/3 bajo la línea de pobreza y mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes porque no podés arreglar 80 años de populismo en 2. Ahora, mirando de cara al futuro, yo creo que lo que tiene Argentina por delante es único en el mundo. Realmente Argentina tiene el potencial de ser uno de los países que más va a crecer la próxima década. Eso sí se mantiene en los fundamentals del programa actual. Por un lado, estamos viviendo un boom exportador que no tiene precedentes en Argentina desde fines del siglo XIX. Argentina fue un país que durante los últimos 200 años, el campo fue el único sector que tuvo un dinamismo exportador significativo. Y al campo se está sumando hidrocarburos. Pensemos que en el 2022 tuviste un déficit de la balanza energética de 5.000 millones de dólares y este año va a ser un superávit de 15.000. Y por otro lado, minería, digamos, hidrocarburos y minería
para el año 2033 podrían generar un superávit de la balanza energética de esos dos sectores de 70.000, 80.000 millones de dólares, con las inversiones que tenés anunciadas en el río por presentar por 140.000 millones de dólares. Digo, Argentina va a duplicar sus exportaciones en 5 o 6 años y eso muy pocos países en el mundo lo pueden hacer. ¿Eso es objetivo, verificable, parte de los anuncios? ¿Cuánto hay entre el anuncio y la concreción? Mira, lo empezamos a ver ya con los números de exportaciones. Los números de exportaciones de abril están marcando récord total en términos de cantidades, de valores, de exportaciones de commodities, de exportaciones industriales, de exportaciones pymes. O sea, ya se está empezando a reflejar en los números. Por otro lado, tenés importantes obras de evacuación de gasoductos en Vaca Muerta que te van a permitir convalidar un aumento de la producción. Y las inversiones en fracking responden muy rápido, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora es que tenés no solamente muchas inversiones por parte de petroleras, también colocaciones de deuda, que van a... Digo, es la primera vez que Argentina tenés empresas tomando deuda para invertir en sectores que te generan más dólares, ¿no? Que te generan exportaciones. Y eso creo que es una diferencia con otras olas de inversión extranjera que tuvo Argentina, que fueron a sectores de mercado interno, digamos. Todo lo que estamos viendo en este momento va a sectores que te van a generar más exportaciones. Y estos sectores, pues muchas veces se dice que no son los que más empleo generan. Sí. No solamente que generan empleo y mucho en el interior del país, sino que detrás de cada una de estas inversiones tenés cadenas de proveedores y pymes que van a generar cientos de miles de empleos, sino que te generan mucho ingreso de dólares, lo cual te va a permitir abrir ordenadamente la economía y poder seguir saneando el Banco Central, bajando la tasa de interés y otras cuestiones. Respecto de este escenario que estás planteando, que están las condiciones dadas para que inherentemente de lo que pase el año que viene, por ejemplo, con las elecciones presidenciales, el sector externo de parte de los hidrocarburos, de la minería, va a seguir dando buenos resultados. Hubo una frase de Luis Caputo esta semana en la que él dijo que la economía se va a anteponer a la política el año que viene en las elecciones. Y generalmente lo que pasa en Argentina es que a medida que se acercan las elecciones, la incertidumbre financiera sobre todo empieza a deteriorar algunas variables y empieza a generar esta ansiedad preelectoral que vayamos a tener. ¿Vos ves que estos son los números que lo están convenciendo a Luis Caputo de que la economía se va a anteponer a la política? ¿O ves riesgos también que pueda llegar a haber políticos de incertidumbre que puedan llegar a justamente generar un escenario preelectoral como el que solemos tener? A ver, es una gran pregunta porque durante los años electorales solés tener alta volatilidad en la demanda de dinero que te afecta mucho la economía. Y al respecto yo te remarcaría 3 puntos. El primero es que el Banco Central está mucho mejor parado frente a una eventual caída de la demanda de dinero el año próximo que lo que estuvo el año pasado, en el 2025. Y eso lo digo por varios puntos. Vas a llegar con un nivel de reservas netas y brutas mucho más alto. Los que apostaron contra el peso el año pasado lo van a pensar 2 veces el año que viene porque vienen de haber perdido mucha plata. Por otro lado, vas a tener mucho más flujo de dólares, porque el Tesoro tiene cubiertas las necesidades financieras con privados hasta las elecciones. Entonces, le va a tener que comprar mucho menos dólares al Banco Central. Entonces, eso es mucho más flujo que va a tener de dólares el mercado. Sumado que van a seguir creciendo los ingresos por exportaciones y por ingresos por inversiones del RI. Entonces, por el lado del Banco Central estás mejor parado. Después ya entramos en un terreno político. Digamos, muchos analistas creen que el año que viene el peronismo va a ir dividido. Que Provincias Unidas, después del fracaso electoral que tuvo el año pasado, tiene mayores incentivos a alinearse detrás del gobierno. Y tenés a Kicillof, el resto del peronismo va a querer ir con un candidato tipo Kicillof, Grabois, que está marcando la cancha. Hay un escenario de división, lo cual yo creo que favorece a que Javier Milei tenga más chances de ganar en una primera vuelta. Y yo creo que la economía va a llegar bien a la elección, entonces eso te incentiva, digamos, que la economía llegue mejor. Y después, el último punto, yo creo que la batalla cultural, independientemente de quién gobierne en el futuro, ya caló en la sociedad lo suficientemente como para que haya una demanda de orden fiscal a futuro, independientemente de quién gobierne. Esto no quita que el populismo siempre tenés el riesgo de que rompa todo. Pero que hubo algo que se ganó ahí. Entonces, si el día que no gobierne Milei,
el que esté al mando del país lo va a pensar 2 veces antes de romper las cuentas fiscales. Ahora, ¿hay riesgo de que vuelva el populismo, hablando del riesgo Kuka? Fue muy eficaz, porque además había ganado Kicillof la elección de septiembre de 2025, y luego se dio vuelta, no solo en la provincia, sino que en la nación el presidente consiguió un respaldo importante que le permite, digamos, tener más representación en el Congreso. Pero pasó hace poco menos de un año, pero para la Argentina es un número importante. ¿Crees que la situación de ese posible riesgo Kuka es la misma? Y cuando me refiero a riesgo Kuka es volver al Estado como punto de partida de todo, a la emisión monetaria, al déficit fiscal, más allá de las personas. Yo creo que es mucho más baja, justamente por la batalla cultural. Yo creo que la batalla cultural caló en la sociedad. Más allá que no estén todos totalmente convencidos del rumbo, una parte significativamente de la población dice: la inflación está bajando porque hay orden fiscal. Entonces, yo creo que eso penetró. Ahora, a futuro, lo único que te garantiza que Argentina sea un país próspero y rico, como fue hasta la década del 40, es que las ideas de la libertad las abracen cada vez más argentinos y que se decida dejar definitivamente al populismo en el pasado, como dijo ayer Milei en el discurso en el LATAM Economic Forum. Ahora, en términos ya de la microeconomía, que es la que está dando los números, las estadísticas más negativas, y la que vos vas preguntando a conocidos, familiares y demás, y sienten en el bolsillo que la baja de la inflación no llega a recuperar el poder adquisitivo. Hay más pluriempleo, hay gente trabajando de autos de aplicación y otros trabajos para poder llegar a fin de mes. Hay mucha mora bancaria en este momento que el gobierno se le atribuye a este apretón monetario y las tasas altas, pero que al mismo tiempo, cuando vas a lo fino, son deudas de consumo. La famosa teoría del derrame, ¿no? Porque tenés un frente externo dando frutos y dando éxitos, pero por el otro lado hay algo que parece que no arranca. ¿Existe ese derrame? ¿Puede llegar a existir? ¿O el gobierno se corrió de tal manera que no va a volver a intervenir de alguna forma en la economía? ¿O no le ves al gobierno también un plan para poder ponerle un motor a toda esa parte? A ver, intervenir sobre la economía, como se hizo en el pasado, quedó comprobado que no funciona. El gobierno tiene que seguir generando las condiciones para que aumente la demanda de dinero, para poder seguir bajando impuestos, para desregular. Los últimos 5 meses en términos económicos fueron más complejos, porque durante el periodo electoral del año pasado, desde julio, cuando el Congreso intenta romper el orden fiscal y después de la elección de la provincia de Buenos Aires, te generó una caída de la demanda de dinero que fue fenomenal, con una demanda de cobertura o dolarización de 50% del M2. Sí. Básicamente, no solo los inversores, los argentinos se asustaron y fueron a dolarizarse. Y eso hizo que el gobierno tenga que absorber pesos, el tesoro, para evitar un salto inflacionario que podría haber sido mucho mayor, con un impacto en la pobreza mucho mayor. Ahí tuviste una actividad económica que se vio resentida y por otro lado un deterioro del salario real. Aún sucediendo eso, los números te muestran que Argentina está mucho mejor que en el 2023. En términos de pobreza, que bajó del 54 al 28. En términos de salario real, cuando uno mira no registrados, registrados y los públicos que están muy por debajo, sigue habiendo una mejora. Lo que pasa es que esa mejora no es uniforme. Una persona de bajos ingresos que destina la mayoría de su salario a la compra de alimentos y que todavía recibe subsidios por tarifas, entra al supermercado y puede comprar muchos más alimentos que hace 2 años. ¿Por qué? Porque los alimentos aumentaron muy por debajo de la inflación general. Una persona de clase media que paga salud y educación privada vio su salario mucho más afectado, porque esos bienes aumentaron por encima de la inflación general. Lo que digo es que no hay una realidad uniforme. Después tenés otro tema. Muchas pymes que antes, como había poca oferta, el poco producto que tenían lo podían vender con márgenes muy altos. Y hoy se dan cuenta que no pueden defender esos márgenes. O sea, tenés muchas empresas que venden más y ganan menos. Esto es parte de este proceso de reacomodamiento económico. Yo lo que digo es que si bien hay sectores más complicados, el conjunto está mejor que en el 2023 y que si se sostienen estas bases, en el futuro va a haber una mejora que va a ser mucho más perceptible para cada vez más gente. ¿Detectás alguna alerta, alguna alarma en alguna variable económica de la cual el gobierno debe ocuparse?
No, yo creo que, Diego, a ver cuál era la principal duda que le planteaba el mercado o muchas personas el año pasado. La acumulación de reservas. Sí. O sea, este es un gobierno que, en términos de compra de reservas, es el gobierno que más reservas compró a esta altura del mandato en la historia argentina. Más de 30.000 millones de dólares. Pero al mismo tiempo, como tenía que hacer pagos de deuda cash, o sea, como no había acceso al mercado, había acceso al mercado a tasas muy altas, eso te impedía acumular. Lo que estamos viendo ahora es que ese perfil de acumulación de reservas de cara al futuro mejora. O sea, el gobierno sigue comprando muchos dólares, el Banco Central, pero le va a tener que demandar el Tesoro menos dólares al Banco Central porque empieza a encontrar fuentes de financiamiento, desde las colocaciones de deuda en mercado local, hasta los repos, hasta ingresos de dólares por privatizaciones. Bueno, ese mix y los créditos garantizados, los multilaterales con los cuales toma un sindicado, ese mix te va a permitir tener que poder rolear por fuera del mercado de bonos internacional a una mejor tasa y demandar menos dólares al central. Ahora, todo ese pool, ¿no?, de fuentes financieras que está teniendo el gobierno, los repos son créditos con una garantía de bancos internacionales. Después tenés las garantías de los organismos internacionales. Es todo como tomar prestado de las últimas fuentes financieras que nos quedan. Hay algo que dice Staff Report del fondo, que es cuidado con el seniority, que es esto de el que primero al que primero tendría que pagar el gobierno. Ya tiene seniority con el FMI, tiene seniority con los repos, con los bonistas privados. ¿Hasta dónde nos llega esa billetera, no? Digo, ¿en qué momento el mercado internacional empieza a decirnos, ojo que ya estás tomando prestado de todos lados y no te van a quedar fuentes financieras? Y ahí Caputo estuvo estirando la salida de los mercados. A ver, ahí hay un punto muy importante. Si Argentina tuviera 5 o 6 puntos de déficit fiscal como tuvo la última década, necesitaría más o menos 30 a 40 mil millones de dólares al año extras de financiamiento en los mercados. Entonces, Argentina no tiene déficit fiscal. Lo único que tiene que rolear es el capital, porque los intereses los paga cash. Eso hace que las necesidades de financiamiento sean mucho más chicas. Entonces, la parte que es más compleja para financiar son los vencimientos con bonistas privados en dólares. Que eso es poco más de un punto del PBI. Porque la parte de multilaterales se rolea, los repos se rolean, entonces tenés que concentrarte en eso. Lo cual es un número bajo. Entonces, gracias a que es un número bajo, con estas fuentes de financiamiento alternativos, se puede financiar sin necesidad de ir todavía a los mercados a pagar una tasa que es más alta de la que por ahí al Tesoro le gustaría. Ahora bien, en relación a la pregunta del seniority, que es importante, si bien es verdad que estás sumando deuda con un mayor nivel de seniority, también estás reduciendo mucho el floating de títulos privados en el mercado. Cada vez hay más títulos privados en el mercado. Sacando lo que está intrasector público y otras tenencias, lo que está en manos privadas en el mercado, a valor de cotización deben ser unos 40, 45 mil millones de dólares. Entonces es cada vez menos. Entonces, al haber cada vez menos bonos en el mercado, eso hace que el rendimiento en algún momento va a terminar por colapsar. Federico, ha sido muy claro y muy amable. Gracias por haber venido. Gracias. Un placer haber charlado con vos. Federico Domínguez charlando con nosotros sobre la actualidad y la proyección de la economía argentina. Falta un minuto para las 12 en toda la República Argentina.
minutos, ronda informativa. Barbie, arranca la voz. Sí, cómo no. Anoche estuvieron en el teatro los hermanos Simeone. Yo me pierdo porque son todos iguales los nombres, ¿no? Giuliano, Gianluca y Giovanni. Ahí sí. está. ¿Cómo les dicen en su casa? Gio, ya. Gio es el mayor. Giuliano, creo que es Giuliano. Pero Y Gian es Gianluca. Ahí está, claro. De los Pero tres, son iguales, ¿viste cómo el suenan? que no es hoy futbolista profesional es Gianluca. Bien. Flamante papá. Claro. Claro, con Eva. Exactamente. Él es el del medio, ¿no? Sí, sí. Y el convocado por la selección es Giuliano. Giuliano, sí, exactamente. Vamos, le pegué. Bien. Bueno, estuvieron ellos tres visitando a Nico Vázquez en Rocky, porque viste que Nico Vázquez tiene como un brazo muy deportivo, ¿no? Ha ido Lionel Messi a verlo, bueno, tanto, Paredes también, y faltaban los chicos que, como muchos otros futbolistas, están llegando ya a Argentina en este receso que se hace. Rocky, además, que es una obra maravillosa, con libro de Sylvester Stallone. Ayer justo hablábamos de la saga que se repone en Netflix desde el 1 de junio, y qué gran anfitrión que lo empieza a intervenir el rostro de Nico para que esté con el ojo hinchado. ¿Se acuerdan ustedes que Adriana gritaba con el ojo así, el párpado inflado? Bueno, todo eso que se ve en el cine, ustedes ya lo ven previamente rodado en la pantalla grande, pero está sucediendo en vivo en ese momento. Un trabajo sincronizado y perfecto que ha logrado el equipo técnico con Nico Vázquez a la cabeza. Así que, más allá de los hermanos Simeone que han estado allí, es una obra realmente para ver y emocionarse. No la vi todavía. Ay, tenés que verlo. No, la quiero ver. Tenés que ver mucho teatro, Juan, Sí, pero no tenés sí, tiempo. Sí. El fútbol te... Está complicado. Está complicado, pero no, además tengo una muy buena relación con Nico. Claro. He ido a ver casi todas sus obras anteriores y además compartimos, junto con Hernán Cataño, otro amigo, la pasión y la admiración por Rocky. Sí, exacto. Sí, así que bueno, es una ¿Hernán obra también le hermosa. gusta Rocky? ¿Hernán Cataño? No Fanático de sabía. Rocky. Fanático Mirá. de Rocky, sí. Y además, como fanático, te va a pasar que vas a saber qué sucede en el escenario, qué sucede después. Ahora viene y entra Apolo y empieza a sonar la música. Es una obra muy cinematográfica, pero igual la disfrutás, sabiendo el final y sabiendo todo. Está muy bien realizada. Y está bueno en este contexto que ayer nos contabas que vuelven todas las Rocky a estar disponibles en las plataformas. Desde el 1 de junio en Netflix están todas las Rocky, las 6, más las 3 Creed también, y bueno, y otras sagas. Muy bien, 12 y 6 minutos en toda la República Argentina. Malas noticias para Jeff Bezos de Amazon. Viste que ellos están en una competencia espacial con Elon Musk. Elon Musk con SpaceX le está sacando mucha ventaja. Hoy Bezos tenía programado un despegue desde Cabo Cañaveral y explotó antes de poder ni siquiera despegar. No hubo heridos y todo el personal que trabajaba ahí está bien, pero sí el estallido sacudió muchas viviendas cercanas. Si ustedes ven el video en redes sociales, es una explosión tremenda la que ocurrió cuando intentaba despegar este nuevo cohete, que lo que tenía previsto era transportar, mediante este cohete, que era su cuarto lanzamiento fallido, transportar 48 satélites Amazon Leo a la órbita baja del terrestre para competir y construir en esa competencia una constelación de internet satelital que le compita a Starlink. Por eso digo que Elon Musk le lleva como varios pies de ventaja, porque él ya tiene su constelación satelital para poder poner en órbita o que es Starlink, esta red satelital de internet. Amazon está buscando lo mismo, pero todavía no logra despegar. Eugen. Bueno, siguen las advertencias del FMI, un poquito de lo que estábamos charlando Ese staff recién. report tiene varias capas, es muy jugoso este Sí. staff report, siempre es como un texto base, ¿no? Para empezar a analizar nuestra relación con este organismo internacional que tan importante es, siendo que tenemos una deuda tan alta, ¿no? Esta vez, en el caso de la mora bancaria, Ajá. y la realidad acá, la no bancaria, esta de la fintech, de las billeteras virtuales, hace una advertencia diciendo: es el 15% del total del crédito en Argentina, y ese 15% tiene un 25%, dice, alrededor de tasas de mora más altas. Hay quienes dicen que tiene un 30%, pero más o menos está en ese rango. Y dice, lo que hay que tener cuidado es el riesgo del efecto contagio, algo que llama spillover risk.
Me encantan los términos específicos para este tipo de cosas. Sí, sí. Spillover risk. Pero bueno, riesgo de contagio de que esto pueda llegar a pasar a cada vez más proveedores no bancarios, a fondos comunes de inversión, por ejemplo, y le pide al Banco Central que ponga un ojo en ese no pago de la deuda de las personas. No habla de una crisis bancaria en sí, y de hecho no habla tampoco de un riesgo sistémico, pero sí le dice, ojo con este numerito que está creciendo y que tiene que ver con las deudas de consumo, que tiene que ver con la calidad de los activos, habla, ¿no? Así que bueno, ahí pone también el ojo el Fondo Monetario Internacional para revisarlo. Mauro. Bueno, vamos a hablar de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, que tuvo una frase muy polémica, sobre todo porque lo hizo de manera pública, cuando mencionó que Israel controla el 60% de la Franja de Gaza, de controlar el 70%, incluso la gente que estaba en ese auditorio pedía el 100% de la Franja de Gaza, cosa que causó polémica a nivel internacional. Y hay que decir lo siguiente también, que todo lo que vayamos a ver de la política israelí de acá en adelante es en plena clave electoral, porque Israel probablemente tenga la Knesset, el Parlamento israelí, se ha disuelto la semana que viene. Están en campaña, Netanyahu a esto le sirve. De hecho, hubo un recrudecimiento de las acciones contra Hezbollah en el Líbano, que más allá de una cuestión de interés nacional israelí, también tiene que ver con una cuestión política del propio Netanyahu, que es el único primer ministro en la historia de Israel que le es redituable llevar adelante la guerra. Lo mismo con la eliminación de Mohammad Oded, que era el nuevo líder militar de Hamas, pocas semanas después de haber eliminado a Izetin al-Haddad, que era el anterior. No es como que Israel, con respecto de Hamas, no le va a dejar avanzar demasiado en la Franja de Gaza. Lo mismo con Hezbollah en el Líbano. Algo interesante en el Líbano, Hezbollah podría estar planeando una toma de Beirut, una toma de la capital del Líbano, en caso de que recrudezca el conflicto con Israel, cosa que sumiría en una crisis todavía más profunda al país libanés, que está en eso hace muchos años. Y lo más recordado, ¿no? Lo más simbólico, la explosión en el puerto de Beirut. No sé si se acuerdan del hongo ese que había en el 2019, ¿no? Entonces, para el 2020. Así que veremos cómo continúa esta situación, con un Netanyahu que ya está en plena campaña electoral para continuar siendo el primer ministro del Estado de Israel. 12 y 11 minutos, ha pasado la ronda informativa aquí en No Somos Nadie.